amigos, bienvenidos a un nuevo video de formación católica. En esta oportunidad vamos a trabajar la unidad número 2 del curso de acompañamiento espiritual. Si por esas casualidades de Dios estás mirando este video y no estás haciendo nuestro curso, te invito a que visites nuestro portal unioncondios.org/cursos y que puedas anotarte para realizar este curso muy importante sobre acompañamiento espiritual en la iglesia. Además, ya que estás mirando este video desde YouTube, te invitamos, si no lo hiciste todavía, a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita, así YouTube te avisa de los próximos videos que en estos días estamos subiendo sobre videos sobre nuestros cursos de formación, pero además otros videos sobre temas específicos de formación católica que te van a interesar muchísimo. Habiendo hecho esta salvedad, pasamos a explicar ahora sí la unidad número 2 que corresponde al curso de acompañamiento espiritual y se llama Criterios y herramientas para el acompañamiento espiritual. Imagino que ya tendrás impresa la unidad número 2 que te enviamos o la estarás consultando desde tu dispositivo para que resulte más amena esta explicación de la unidad y podamos ir siguiendo juntos el desarrollo de esta unidad. Como hacemos en todos nuestros cursos, antes de comenzar vamos a hacer una oración. En este caso, la oración que tenemos aquí al comienzo de esta unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, fuente de toda sabiduría, sigue infundiendo sobre mí tu Espíritu Santo, que ilumine mi mente para comprender estos temas, no por el solo fin del conocimiento, sino por el deseo de servir mejor a mi prójimo. Infúndeme, Jesús, tu Santo Espíritu, para que al realizar este curso descubra los carismas escondidos que quizás tenga para el acompañamiento espiritual. Que tu divina providencia, Señor, me presente todos los días almas necesitadas de una mirada, de una escucha, de una sonrisa de mi parte. Almas necesitadas para acercarles el reino. Hazme dócil y quita las vendas de mis ojos que puedan estar impidiéndome ver mejor las necesidades de mis hermanos. María, Madre mía, acompáñame cada día e intercede para que el Señor abra mi mente y pueda obtener muchos frutos de este curso. Amén. Ahora sí, hermanos, entramos de lleno con la asistencia del Espíritu a estudiar esta unidad número 2, especialmente dedicada al acompañamiento espiritual, herramientas y criterios para hacer acompañamiento espiritual. El primer punto que vemos aquí es la vida de oración hacia el acompañante. Fíjense qué interesante. La vida de oración es la puerta para ejercer un buen acompañamiento espiritual. La vida de oración es necesaria tanto para el acompañante como para el acompañado. De hecho, en el proceso de acompañamiento espiritual, uno de los ítems que uno tiene que ir acompañando al acompañado es su nivel de oración, su experiencia de oración, sus momentos de oración. Es muy importante esto. En este sentido y en este punto vamos a recordar que fundamentalmente un acompañante espiritual es un intercesor. Utiliza la oración personal diaria para rezar por todas las intenciones de sus acompañados. No solo tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente al acompañado cuando nos juntamos en una reunión mensual, semanal, etc. Lo tenemos presente todos los días en nuestra oración. Oramos e intercedemos por la vida de nuestros acompañados, así como los acompañantes utilizan su oración diaria también para rezar por sus acompañantes, para que el Señor los siga iluminando, que puedan seguir creciendo para poder ayudarme a mí también a crecer en el camino hacia la unión con Dios. El primer punto entonces tiene que ver con la oración y la vida de oración
del acompañado y del acompañante. Tiene que ver con esto también uno de los temas claves en el acompañamiento espiritual, decíamos, que es el acompañamiento de la oración que tiene nuestro acompañante. Fíjense, un acompañante espiritual tiene que estar atento, conocer, saber qué tipo de oración tiene nuestro acompañado. Y en este primer punto de la unidad vamos a evaluar la dimensión cuantitativa, es decir, de la cantidad de oración. Es importante que en el proceso de acompañamiento espiritual vayamos motivando a nuestros acompañados a que tengan un rato de oración diaria. Cuando uno empieza su conversión, lo primero que hace es, bueno, participa de la misa de los domingos. Y piensa que la participación de la misa de los domingos es suficiente para la santidad, ¿no? Para tener su nivel espiritual. Como acompañantes, tenemos que ir motivando a que la persona no solo se quede con la misa del domingo, sino que pueda ir incorporando en su vida diaria un momento de oración. Tampoco podemos de entrada motivar a que el otro haga 1 hora de oración diaria, cosa imposible en aquellos que recién empieza, pero sí podemos ir comprometiéndolo y decirle, mira, aunque sea una vez por día, comencemos 10 minutitos haciendo oración. Tené 10 minutos de oración profunda con Dios. El otro nos va a decir, no, pero yo vivo pensando en Dios mientras hago mis cosas. Sí, sí, sí. Fenómeno. Muy bueno que estés pensando en Dios, que tu espíritu esté en Dios, que tu corazón esté puesto en las cosas de Dios, mientras haces las cosas cotidianas. Pero es importante que tengas 10 minutitos de oración en donde puedas estar a solas con Dios. En tu pieza, en el fondo, abajo de los árboles, en el baño, en un lugar donde nadie te moleste, que vos te puedas sentar, que puedas cerrar los ojos, que puedas quedarte quietito, que nada te distraiga, que puedas empezarle a hablar a Dios, lo que te brote del corazón, etc. Esto es muy importante. Ir evaluando en nuestros acompañados la cantidad de oración que haga por día, ¿no? San Juan Bosco decía algo muy interesante, ¿no? Para aquellos que no se animaban a estar todo el día o media hora rezando el Santo Rosario, él decía, no nos olvidemos, aunque sea, de rezar 3 Ave Marías por día. Entonces impulsó mucho entre los jóvenes y entre la gente el rezo de 3 Ave Marías por día. Es un primer escalón para aquellos que no se animan, que no tienen, que se aburren, que no tienen experiencia de oración. Rezo de 3 Ave Marías, una oración vocal. Después iremos haciéndolo crecer a nuestros acompañados en niveles de oración más profundas, ¿no? No solo los 3 Ave Marías, como decíamos recién, empezar a hacer oración más profunda, cerrar los ojos, empezar a hablar de corazón a corazón con Dios, a veces en voz alta, a veces descubriremos que podemos hablar interiormente con Dios, a veces empezaremos a hacer descubrir a nuestro acompañado el valor del silencio en la oración. A veces parece que cuando comenzamos nuestra vida espiritual, si no hablamos con Dios, parece que no estamos teniendo oración con Él. Es decir, si a veces el que está empezando, si uno lo pone a hacer silencio, por ahí le parece que ese momento de silencio no hizo oración. Pero cuando vas avanzando en el camino espiritual, descubrís que esos momentos de oración a veces son los de mayor, esos momentos de silencio son los de mayor oración. Bien, no solo hay que acompañar a nivel cuantitativo, es decir, ir acompañando al acompañado, decirle, bueno, este mes vamos a comprometernos 10 minutos de oración por día. Y después, dentro de un mes, vamos a evaluar si pudiste cumplir con esos 10 minutos de oración, te resultó difícil, qué cosas tenemos que vencer para que sí se puedan cumplir esos 10 minutos de oración. Al pasar el tiempo, por ahí podremos hacer que nuestro acompañado pase de 10 minutos, por ahí a 15 minutos de oración diaria o 20 minutos si va respondiendo bien, ¿no? En este sentido, estamos evaluando y acompañando
la cantidad de oración que haga el acompañado. Pero no solo es importante la cantidad de oración, el tiempo que dedicamos a hacer oración. También es importante el aspecto cualitativo de la oración, es decir, la calidad de la oración de nuestro acompañado. Y para eso tenemos que tener un esquema, un criterio de referencia que nuestra madre iglesia lo ha tenido durante siglos, ¿no? Lo que es el desarrollo de la oración ordinaria y el desarrollo de los niveles también de la oración extraordinaria o contemplativa. Seguramente subiremos en nuestro canal de YouTube prontamente, Dios quiera, algún video que hable expresamente de los grados de oración. Pero ¿qué queremos hacer aquí? En el aspecto cualitativo, vamos a querer que nuestro acompañado vaya profundizando su oración. Cuando uno recién se convierte, comienza a transitar por la fe, por lo general comienza con oración vocal, ¿no? Generalmente viene uno y te dice rezate el Padre Nuestro, rezá el Ave María, entonces son las primeras oraciones que aprendemos a repetir oralmente con la boca, ¿no? Que están en la Biblia, o orás con los salmos, o por ahí te aparece, te dice, esta oración que está en esta estampita te va a servir para sanar tu soledad, tus heridas. Entonces uno empieza a decir oraciones que lee o que aprende de memoria, y es interesante, es el primer nivel de la etapa de la vida de oración, que tiene que ver con la oración vocal, el repetir de memoria o leyendo oraciones escritas en la Biblia o compuestas por otros, que de alguna manera nos hacen acercarnos a Dios. Pero este es el primer escalón de la vida ordinaria. Después vamos a tener, por ejemplo, el siguiente escalón, que tiene que ver con la oración discursiva, donde ahora no solo no nos dedicamos a repetir de memoria o leyendo oraciones de otros, sino que con nuestra propia mente, con el discurrir de nuestra propia mente, vamos hablando con Dios. Es cuando creamos una oración y decimos, Señor, te pido que me ayudes en este día. Utilizo mi mente para hacer una oración discursiva sobre algo que quiero decirle a Dios, ¿no? Bueno, por ahí, si nuestro acompañante ya pasó la primera etapa, ¿no? Decimos, bueno, ahora, en vez de repetir estas oraciones, me gustaría que en tu oración personal puedas incorporar oración discursiva, es decir, no te preocupes por rezar de memoria esta estampita, esta otra oración, no hace falta, no hace falta. Hablale vos, con lo que con lo que vos querés decirle a Dios. Hablale vos, con tus palabras. Armá vos tus oraciones. Porque no es que existe la oración que es la que escucha a Dios. Si yo no rezo el Padre Nuestro, Dios no me escucha. Si yo no rezo el Ave María, María no escucha mi oración. No, no, no existe la única oración para que Dios me escuche. Yo le puedo hablar desde lo que me pasa, de lo que experimento, de lo que quiero decirle a Dios. Se lo puedo decir con mis palabras. Y Dios me escucha tanto como en otra oración. Es más, siento a veces que Dios me escucha más todavía cuando soy yo el que le hablo y no repito a veces una oración hecha por otro, ¿no? Fíjense, también puede ser que nuestros acompañados ya vivan esa oración discursiva, entonces uno le motiva a otro tipo de oración, que es por ejemplo la oración afectiva, oración con el corazón, en donde digamos, bueno, ahora ya no hace falta hacer esas oraciones de otros, como hacíamos en la oración vocal. No hace falta en este momento solamente discurrir con la mente para encontrarnos con Dios, sino que podemos hablar con Dios de corazón a corazón. Fíjense qué interesante. Y empiezan esas oraciones afectivas, esas oraciones donde nosotros le abrimos el corazón como niños hablando con Dios. Señor, me siento en soledad. Señor, siento una angustia en este momento en mi corazón. Saname. Señor, no encuentro luz para estudiar esta unidad. Me siento mal en este tema, en el trabajo. Ayúdame. Y ahí surgen un montón
de oraciones de corazón a corazón. Eso tendremos que motivar también en nuestro acompañado, ¿no? A veces cuando dijimos en la unidad anterior que nos juntábamos y hacíamos una oración antes de empezar el acompañamiento espiritual, ahora ya vemos que ese tipo de oración que hagamos va a ser según el nivel espiritual de nuestro acompañado. ¿Qué quiero decir con esto? Si mi acompañado solamente hace oración vocal y no está acostumbrado a hacer oración espontánea, justamente cuando nos encontremos, bueno, le voy a decir, recemos un Padre Nuestro antes de empezar. Y rezamos un Padre Nuestro. Pero si nuestro acompañado ya hace oración discursiva, podríamos decirle, bueno, hagamos una oración que cada uno de nosotros le quiera decir a Jesús. Y yo, Jesús, te quiero pedir por este momento de acompañamiento que vamos a empezar. Y yo hago silencio. Y mi acompañado seguro, si ya hace ese tipo de oración, va a decir su oración. Por ahí va a decir, y yo te pido para que me hable, Señor, a través de mi acompañante en esta reunión que vamos a tener. Amén, decimos todos. También hay que ir llevando a nuestros acompañados a niveles más profundos de oración. Primero, ayudándole a que se quite las distracciones. Un tema muy importante a la hora de hacer oración son las distracciones que nos vienen en la oración, ¿no? Tenemos distracciones externas que tienen que ver con el ambiente donde estoy haciendo oración. Si yo recién empiezo mi vida espiritual y quiero hacer oración en el living de mi casa y resulta que pasa uno, pasa otro, me distraen. Yo tengo que buscar un lugar apropiado para hacer mi momento de oración diaria sin que nada me interrumpa. Pero además de las distracciones externas, también tengo distracciones internas. Mi mente, mi imaginación van a ir aportándome distracciones. Cuando uno va creciendo a nivel espiritual en grados de oración, las distracciones van a ir siendo menores, pero cuando uno empieza, las distracciones son mayores, porque uno no está acostumbrado, porque el cuerpo, la mente, no está acostumbrada a hacer oración. Entonces, esto tiene que tener en cuenta un acompañante e ir acompañando a su acompañado a vencer esas distracciones. Una forma muy interesante que ayuda mucho a vencer muchas distracciones del entorno, del afuera, es motivar a que nuestro acompañado haga oración con los ojos cerrados. Tenemos una tendencia a no cerrar los ojos, insisto, en los primeros niveles de nuestra vida espiritual, porque nos da miedo, nos da vergüenza, no estamos acostumbrados, no sabemos qué va a pasar, empezamos a experimentar cosas que al cerrar los ojos que antes no experimentábamos y por ahí nos asusta. Pero es importante motivar a nuestros acompañados a cerrar los ojos. La oración de introducción al acompañamiento espiritual puede incluir esto, decirle, bueno, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración. Si el acompañado está en oración vocal, decimos, bueno, vamos a con los ojos cerrados, vamos a rezar el Padre Nuestro. Si el acompañante ya tiene experiencia de oración discursiva, con los ojos cerrados vamos a hacer una oración en voz alta, espontánea a Dios. Si el acompañante ya tiene experiencia de oración afectiva, vamos a expresarle con todo nuestro corazón todo lo que tengamos en el corazón para entregárselo al Señor en este acompañamiento. Entonces, juntos empezaremos, Señor, por ahí nuestro acompañante dice, yo te entrego, Señor, esta angustia que tengo por este familiar que se murió, yo te entrego este miedo que tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se da un momento de oración. Cuando nuestro acompañado no tiene mucha experiencia de oración, vamos a notar que quiere cortar ya la oración y vamos al acompañamiento. Cuando estamos con un acompañante que ya tiene experiencia de oración y está un poquito más crecido, vamos a notar que por ahí la oración se extiende un poquito más. Y podemos hacerla inclusive mucho más rica esta oración con el ejercicio de otros carismas, como veremos en otro video, que pueden incluir la profecía, el canto en espíritu, la oración en lenguas, la lectura de un pasaje bíblico, etcétera, etcétera, etcétera.
tanta variedad como crecimiento en la oración tenga el acompañante y el acompañado. Bien, el siguiente punto tiene que ver con acompañar la oración de nuestro acompañado, incluyendo el discernimiento. Esto es fundamental. Ya haremos un video que van a ver si se suscriben al canal más adelante sobre el discernimiento de la oración. Es muy importante que en toda oración que hagamos, personal, comunitaria o grupal, podamos incluir un momento para discernir la oración que tuvimos. ¿Por qué? ¿Por qué discernimos la oración que tuvimos? Primer punto, discernimos para crecer en oración. Si yo hice mi momento de oración, estuve 15 minutos, ¿no? Mi acompañante estuvo 15 minutos haciendo su oración en su casa y terminó y no hizo discernimiento, no se puso a pensar nunca, además de la experiencia que tuvo de Dios, no se puso a pensar nunca, ¿cómo viví yo esta oración? ¿Tuve distracciones en la oración? ¿Cómo podría mejorar mi experiencia de oración para la próxima vez? ¿Qué me dijo Dios en esta oración? ¿Qué sentí en mi corazón que me manda a cambiar de mi vida con esta oración? Aquí justamente en esta unidad, cuando hablamos del discernimiento, tienen lo que es la explicación breve de la lectio divina. Si miran otro de los videos nuestros aquí en el canal de YouTube sobre 10 tips para entender mejor la Biblia, van a ver que uno de esos tips tiene que ver con la lectio divina. Así que los invito a ver ese video. Pero además, aquí tenemos explicado que en la lectio divina, esta forma de oración con la Biblia, sabemos que al final está la dimensión del actio, es decir, luego que leí la palabra de Dios, luego que la medité, luego que la contemplé, luego que hablé con Dios, ¿qué saco de acción, de consecuencia para mi vida, de cambio para mi vida con esta palabra de Dios? En la oración pasa lo mismo. Lo que pasa es que si yo no hago discernimiento de la oración, por ahí queda como que tuve esos 15 minutos de oración y listo, y me fui. Y me pierdo, en primer lugar, la posibilidad de enriquecer mi oración para la próxima vez. Por ejemplo, estuve 15 minutos y no hice discernimiento. Pero después cuando me pongo a hacer discernimiento, descubro que en realidad hice mi oración sentado en la cama. Y por momentos tendía a dormirme. Entonces voy a discernir que no es un buen lugar para que yo haga oración en la cama, porque me tiendo a dormir. En vez de concentrarme en unir mi alma con Dios, termino, digamos, distrayéndome de la oración para irme a dormir. Además, no solo discierno, o sea, cómo mejorar. La próxima vez que hago oración, no la voy a hacer arriba de la cama. También discierno, dijimos, cosas que Dios me ha dicho en la oración. Entonces pienso a pensar, estuve 15 minutos. ¿Cómo fue mi oración? Y comencé cantando, hice una canción de alabanza, después hice un momento de silencio. Después sentí que Dios me decía, te amo con toda mi alma. Esa frase que yo sentía en mi mente me ayudó a meterme en Dios. Sentí, uno podrá decir por ahí, en un momento con mi imaginación, sentí que Dios me abrazaba al mismo tiempo que sentía esa frase. ¿Ven? Entonces, uno después discierne la oración que tuvo y trata de entender cuál es el mensaje que Dios nos dejó en lo profundo nuestro sobre esos 15 minutos que tuvimos. Ayudar a nuestro acompañante a discernir su oración personal le va a ayudar también cuando participe en grupos de oración donde se hace discernimiento, entre paréntesis, pocos grupos de oración hacen discernimiento después de la oración, y ya vamos a armar otro video sobre este tema, pero si miran en YouTube tienen un video sobre tips para mejorar tu grupo de oración, y ahí hablamos algo de este tema. Enseñamos a nuestro acompañante a discernir su oración personal y le va a servir también para discernir oraciones comunitarias en donde tenga que participar.
Otro punto de esta unidad muy interesante dice, la vida sacramental potencia los carismas de acompañamiento espiritual. Y esto es una realidad. Ustedes saben que la puerta de todos los sacramentos es el bautismo. El bautismo no solo nos hace hijos de Dios, nos quita el pecado original, dejando las consecuencias, ¿no? Nos hace vivir en la vida de la gracia, no solo brinda eso, brinda muchísimos recursos más para que nosotros podamos vivir en unión con Dios. Pero el bautismo, junto con otros dos sacramentos más, forman los sacramentos de iniciación cristiana. Entre paréntesis, si querés profundizar los sacramentos, ya tenemos un curso sobre los 7 sacramentos. Ingresá a Unión con Dios /cursos y podés anotarte a un curso profundo sobre los 7 sacramentos que te va a venir muy bien. Bautismo, Eucaristía y confirmación forman lo que conocemos como sacramentos de iniciación cristiana. Todas las herramientas necesarias para estar más dóciles al Espíritu, para experimentar justamente los dones del Espíritu Santo, para ejercer esos dones del Espíritu Santo y que se conviertan en fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, es que nos ayudan esos 3 primeros sacramentos. Después tenemos otros 2 que nos ayudan mucho de manera especial cuando estamos lastimados a nivel espiritual por el pecado, cuando estamos lastimados físicamente, psicológicamente, como son el sacramento de la penitencia y reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. 2 sacramentos a los cuales tenemos que recurrir sin dudar cada vez que estemos necesitados de ellos. A diferencia del bautismo y de la confirmación, que se administra una sola vez y sirve para siempre, todos sabemos que la Eucaristía y el sacramento de manera especial de la penitencia y reconciliación y la unción de los enfermos, es conveniente, más que nada la Eucaristía y la reconciliación, que podamos acudir apenas estemos necesitados. Y si tenemos alguna enfermedad física, psíquica, poder acudir al sacramento de la unción de los enfermos. 2 sacramentos, insisto, que son conocidos como de sanación, que nos ayudan en nuestras caídas de manera especial y que ayudan justamente a que el acompañante y el acompañado estén en plena unión con Dios, para que estén más dóciles a la acción de Dios, más dóciles para responder a las mociones de Dios en su vida. Bien. Y por último tenemos los sacramentos al servicio de la comunidad, como son el orden sagrado y el sacramento del matrimonio. Ustedes saben que, por ejemplo, el sacramento del matrimonio potencia muchísimo el acompañamiento espiritual entre justamente los esposos y los esposos hacia los hijos, ¿no? Bien, otro interesante tema de la unidad, yo les invito a que después los que quieran profundizar, insisto, los sacramentos, también aprovechen de nuestro canal aquí en YouTube los videos que vamos a ir subiendo de formación de los 7 sacramentos. Bien, otro tema importante tiene que ver con recursos psicológicos al servicio del acompañamiento espiritual. Así como la Iglesia ha descubierto que la ciencia psicológica puede brindar una ayuda muy interesante para el discernimiento vocacional, para el acompañamiento de los fieles, para inclusive la sanación integral de la persona. La psicología brinda muchísimas herramientas muy útiles para aquellos que queremos acompañar espiritualmente. Ojo, insisto, no confundir un encuentro de acompañamiento espiritual con un encuentro psicoterapéutico, nada que ver. Pero herramientas de la psicología que nosotros podemos formarnos en ellas, utilizarlas, conocerlas, nos van a permitir hasta ejercer mejor nuestro ministerio como acompañantes espirituales. No hay que tenerle miedo
a las herramientas psicológicas, porque la psicología brinda un conocimiento muy profundo de cómo funciona la mente humana. Y es importante que nosotros entendamos cómo funciona la mente humana para poder ayudar incluso a la mente de nuestro acompañante. Obvio que no vamos a ser psicólogos, no vamos a hacer una terapia, pero tener en cuenta, por ejemplo, los mecanismos de defensa que un ser humano implementa en su vida, en su encuentro con otro, nos va a permitir estar atentos a ver qué mecanismo de defensa estamos viendo a nuestro acompañante, qué le puede estar pasando, que por qué se está dando esta situación. En síntesis, ustedes lo van a poder estudiar acá en detalle en la unidad, pero incorporar herramientas psicológicas para el proceso del acompañamiento espiritual no menosprecia el acompañamiento espiritual, al contrario, utilizamos herramientas de otras ciencias para que nuestro acompañamiento espiritual sea más profundo, más provechoso. Bien. La segunda parte de nuestra unidad sobre criterios y herramientas es una parte más práctica. Se trata de cómo organizamos concretamente un acompañamiento espiritual. Estamos hablando no de acompañamientos aquí espontáneos, como dijimos, uno puede ir al almacén y charlar con el almacenero, con un amigo, con el vecino y ya hacer algo de acompañamiento espiritual. Cuando yo le llevo a un amigo un libro y digo, mira, este libro me encantó, te lo doy, léelo. Ya estoy haciendo algo de acompañamiento espiritual. Cuando yo le llamo a una amiga o un amigo y le digo, va a venir el padre fulano a dar misa acá en la parroquia, no te lo pierdas, venite. O mando por WhatsApp y le digo a alguien, anotate en este retiro espiritual que es muy bueno, te va a hacer muy bien. Ya estoy haciendo un acompañamiento espiritual en los primeros niveles. Aquí vamos a hablar ahora del acompañamiento espiritual ya, digamos, permanente, con un compromiso de encuentro, sea quincenal, sea mensual, es decir, donde dos personas deciden acompañar, iniciar un proceso de acompañamiento, reuniéndose periódicamente para uno acompañar al otro en su proceso espiritual. El primer paso tiene que ver con cómo se inicia este proceso. Bueno, en primer lugar, hay que elegir a un acompañante. Para eso hay que orar, hay que pedirle a Dios, Señor, necesito un acompañante espiritual, necesito a alguien que me ayude a crecer. Por ahí recién me metí en el mundo católico, recién estoy participando de la misa, recién estoy empezando, o por ahí no, por ahí hace tiempo que estaba en la iglesia y de pronto hice un retiro y descubrí un mundo espiritual que antes no conocía. Y ahora siento que necesito que alguien me acompañe espiritualmente. Entonces uno se pone en oración y va orando y va pidiéndole a Dios que nos muestre cuál es la persona a la cual le tengo que ir a pedir que me acompañe espiritualmente, ¿no? Y bueno, y por ahí puede surgir la imagen de un sacerdote, la imagen de un catequista, de un laico que vemos de manera espiritual, de un diácono. Dios nos va a ir mostrando a esa persona o ese coordinador de ese retiro o tal otro que me parece que me puede ayudar a reunirme de manera periódica, comentarle cómo está mi vida espiritual y que escuchar ese acompañamiento a ver cómo puedo ir mejorando un poquito más mi vida espiritual. Hay criterios para elegir al acompañante. Ustedes lo tienen aquí en la unidad 2 detallados, ¿no? Por ejemplo, debe ser una persona de oración, de vida espiritual. En principio, algo muy básico, mi acompañante espiritual tendría que ser alguien más crecido que yo. Porque si no, ¿cómo me va a acompañar a crecer si su nivel espiritual es más bajo que el mío, ¿no? Aquí tienen una serie de indicaciones que yo ahora no voy a entrar en detalle por el tiempo, pero vale la pena que lo aprovechen. Y el segundo punto tiene que ver con, por parte del acompañante, criterios para aceptar a un acompañado, ¿no?
Por lo general, uno cuando va a buscar un acompañante, va a buscar a alguien que ya ejerce este ministerio del acompañamiento, ¿no? Porque uno por ahí le va a preguntar a, qué sé yo, a un catequista, ¿me podés acompañar en mi proceso espiritual? Y el catequista te va a decir, no, la verdad que yo no acompañé a nadie, no tengo ni idea, ¿qué me está pidiendo, no? Generalmente uno tiene que pedir a alguien que ejerza este ministerio de acompañamiento, ¿no? Por lo general uno está acostumbrado a ir con un sacerdote, muy bien, interesante, pero también hay muchos otros laicos y hay muchas comunidades en la iglesia que tienen muchos laicos formados y preparados para brindar acompañamiento espiritual. Bien, el segundo paso, una vez que elegimos a nuestro acompañante, tiene que ver con delimitar el objeto del acompañamiento espiritual. Esto es muy importante, ¿no? Cuando uno va a hacer acompañamiento espiritual con otro, tiene que poner, digamos, las reglas claras, el marco, ¿no? El objetivo de este encuentro que vamos a tener. Por ejemplo, si yo quiero tener un acompañamiento espiritual porque soy catequista, con el coordinador de la catequesis, el objetivo de este acompañamiento espiritual, por ejemplo, va a ser que me acompañen en mi proceso como catequista y que vea a mi acompañante como, mientras doy catequesis, crezco espiritualmente. No le va a interesar a este acompañante espiritual, cuyo objetivo es acompañarme en el proceso de catequesis, por ejemplo, temas de mi vida privada. Por ahí, si yo quisiera hablar temas de mi vida más privada y elijo, por ejemplo, a este sacerdote para que me acompañe, delimitaremos que este acompañamiento que yo quiero tener con este sacerdote va a ser sobre temas de mi vida privada, de mi vida personal, al cual necesito que me dé luz Dios para resolverlo, ¿no? Es muy importante en este punto que nosotros tengamos en claro para qué nos vamos a reunir periódicamente y hacer este acompañamiento espiritual. A veces pasa que uno comienza un acompañamiento espiritual con alguien sobre un tema, o sea, por ejemplo, qué sé yo trabajo en Cáritas y quiero crecer un poquito espiritualmente y empezamos a hablar con la coordinadora y resulta que este acompañamiento espiritual que empezó solamente por el tema de Cáritas puede convertirse en un acompañamiento más profundo, en donde yo le pueda volcar cosas más profundas de mi vida y por ahí la otra persona que está crecida pueda acompañarme en esos temas. Por ahí puede ser otro caso, que uno empiece un acompañamiento con alguien sobre un tema específico, que vayan surgiendo temas más profundos y que el acompañante no esté preparado para acompañarme en estos temas. Y entonces el acompañante por ahí me va a delegar, me va a decir, mira, yo te recomiendo que todos estos temas que me estás contando más profundo de tu vida, los puedas seguir con el acompañamiento con aquel sacerdote, con tu párroco, con alguna monjita, con alguna religiosa, con algún referente de la comunidad, que yo veo que por ahí está más preparado para acompañarte en estos temas que yo. Entonces, es muy importante definir el objetivo de este acompañamiento espiritual. Por ejemplo, cuando un candidato a seminarista de una diócesis o una congregación inicia un acompañamiento espiritual, como vamos a ver en la unidad dedicada al acompañamiento en la pastoral vocacional, cuando alguien inicia ese proceso, tiene que tener claro el objetivo. Vamos a iniciar un proceso de acompañamiento vocacional con el objetivo de discernir tu entrada o no al seminario, ¿no? O, en el caso de una religiosa, vamos a hacer un acompañamiento espiritual en forma mensual, en forma quincenal o bimestral, con el objetivo de discernir tu ingreso a la congregación. Lo mismo tiene que tener claro el acompañamiento si, por ejemplo, ya es dentro de un seminario o dentro de una congregación, es distinto. Habrá que redefinir el objetivo. Vamos a tener reuniones mensuales, periódicas de acompañamiento espiritual para acompañarte en este proceso dentro de tu etapa del seminario o dentro de tus primeros pasos en esta congregación religiosa.
Lo mismo en cada una de las etapas de la vida, el objetivo tiene que estar claro, ¿no? Muchas veces pasa en muchas comunidades, ¿no? Eh, que implementan el acompañamiento espiritual, que por ejemplo uno dice, bueno, hice este retiro y quiero empezar un acompañamiento espiritual. Y vas a estar un año acompañándote con uno, y en un momento podés discernir que ya cumplí este objetivo. Este acompañamiento espiritual era para despertar mi vida espiritual. Ahora necesito a otra persona para continuar sanando temas de mi vida interior, para profundizar mi vida de oración, etcétera, etcétera. Es muy importante entonces definir los objetivos para los cuales nos vamos a reunir en un proceso periódico de acompañamiento espiritual. El tercer punto tiene que ver con, una vez que elegí el acompañante, una vez que delimitamos el objetivo de este proceso de acompañamiento, terminar de definir el tiempo, lugar y frecuencia del acompañamiento espiritual. Esto es fundamental, ¿eh? Definir el tiempo, es decir, podemos decir, bueno, una vez por mes, los sábados, el primer sábado de cada mes, nos vamos a juntar en el templo y vamos a tener nuestro encuentro de acompañamiento espiritual. Entonces, hoy que nos juntamos, hacemos acompañamiento, te doy seguramente alguna tarea, aumenta tu oración, hace esto, fíjate cómo vas resolviendo esto de tu vida. Y el mes que viene, cuando nos juntamos de vuelta a hacer acompañamiento espiritual, vamos a evaluar cómo has vivido los compromisos que asumiste, cómo viviste tu vida en este mes pasado, en todos esos temas que hablamos el mes anterior. Es importante que haya un espacio creado para el acompañamiento, porque si no, muchas veces se da la tentación de la no perseverancia en el acompañamiento espiritual, ¿no? Si es cuando yo vea, no es nunca en el fondo. Entonces es muy importante, aquel que quiere empezar un proceso de acompañamiento espiritual en serio, decirle, bueno, vamos a delimitar un día para encontrarnos. Eso nos va a hablar también de las ganas que el otro tiene de hacer un proceso de acompañamiento. Además de habíamos visto elementos psicológicos, de las resistencias que el otro puede estar poniendo a este proceso de acompañamiento. Por ejemplo, si nosotros nos juntamos todos los sábados, los primeros sábados de mes a las 4 de la tarde, y nuestro acompañado llega siempre tarde, llega siempre media hora tarde, falta, no nos avisa, todos estos indicativos nos están mostrando que hay un no interés, hay una resistencia, hay algún miedo, hay algo atrás que hace que no cumpla con este horario que nos prometimos para el acompañamiento espiritual. Entonces uno como acompañante también tiene que discernir, ¿será que por ahí no quiere más tener acompañamiento conmigo? ¿Será que tiene alguna resistencia? ¿Será que está pasando por un momento en el cual yo lo puedo ayudar o no? ¿Será tiempo de delegar el acompañamiento a otro? ¿Será que por ahí, porque es mujer y yo soy varón, le conviene una acompañante mujer? ¿Será que porque es hombre y yo soy mujer, le conviene un acompañante varón? Un montón de cuestiones que entran en el discernimiento, pero es muy importante fijar nuestro lugar de encuentro. Eso es, por ejemplo, volviendo a los encuentros de acompañamiento vocacional, también habla mucho de los candidatos, ya sea el seminario, ya sea la vida consagrada, ya sea a una comunidad, habla mucho su participación, su ausencia, su llegada tarde, su llegada temprano, su no faltazo. Todos esos son aspectos que nos van a ir mostrando algo del otro, de su interés, de sus ganas, de sus heridas, de sus miedos, de sus resistencias. Y como acompañantes espirituales tenemos que tener presente también estos datos y considerarlos también. El cuarto paso, ya hemos elegido, ya hemos puesto el objetivo, ya hemos fijado día, hora, lugar, ¿no? Frecuencia de la reunión, etc. Ahora, el cuarto punto tiene que ver con el contenido y los temas que vamos a tratar en un proceso de acompañamiento espiritual.
El contenido y los temas son tan variados como variados son los tipos de acompañamiento espiritual. No es lo mismo lo que puede hablar, por ejemplo, una catequista que se está acompañando con el coordinador de la catequesis de una comunidad parroquial, que lo que puede hablar, por ejemplo, el sacerdote que está acompañando a un fiel en su proceso de duelo, a lo que puede hablar el acompañante espiritual o el director espiritual de un seminarista en un seminario, o el eh, acompañante o director espiritual de una postulante de una congregación religiosa. Son temas tan variados como variados son los objetivos para los cuales hacemos el acompañamiento espiritual. Pero bueno, aquí ponemos algunas recomendaciones, como van a ver ustedes en la unidad, recomendaciones, en primer lugar, para el acompañante espiritual y en segundo lugar, para el acompañado. Con respecto a las recomendaciones para el acompañante espiritual, van a haber un montón, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, voy a destacar algunas. Un punto es dejar hablar al acompañado. Eso es fundamental. Cuando uno empieza un proceso, no interesa que yo le tire pautas, ideas, cosas a mi acompañado. Importa que yo lo deje hablar, que yo lo deje expresar. De esa manera me voy metiendo en sus zapatos, me voy metiendo en su mundo. A veces pasa que cuando hacemos acompañamiento en realidad queremos formarlo a imagen nuestra al otro. Y a veces no lo vamos a formar a imagen nuestra, nunca lo vamos a formar a imagen nuestra. Nosotros nos interesa ver cómo es el otro y desde la realidad del otro poder ayudarlo de la mejor manera. Ser instrumento de Dios para que Dios lo acompañe al otro desde la dimensión del otro. Bien. Después, bueno, tienen un montón de indicaciones. Yo por cuestiones de tiempo ya no los quiero aburrir más, pero léanlas y como siempre nos consultan. Todos los que están haciendo el curso de acompañamiento espiritual en la modalidad que la estén haciendo, por medio de ese modo de hacer el curso, se comunican y me hacen todas las consultas que necesiten. Y por último están las recomendaciones para el acompañado. Yo que estoy acompañándome con otro hermano, tengo que tener algunas cosas, unas pautas en claro para que pueda dar buenos frutos este proceso de acompañamiento. Y el último, el quinto paso, luego de tener todo este encuentro, se trata de hacer el cierre de la hora con una oración, porque dijimos que está Dios de por medio, cerrar siempre con una oración nuestro encuentro de acompañamiento espiritual. Eso es fundamental. No de, bueno, ya está, ya tuvimos, chau. No, no. Todo esto que hablamos, vamos a cerrar los ojos, vamos a ponerlo en tus manos, Señor. Vamos a hacer juntos, según el tipo de oración que vimos que cada uno pueda tener, vamos a hacer juntos oración para cerrar este encuentro de acompañamiento espiritual. Bien, bueno amigos, me aguantaron casi 50 minutos dando la explicación de la unidad 2, no los quiero aburrir más. Si llegaron hasta acá y si llegaste hasta acá y no estás haciendo el curso, ya sabes, ingresá ahora a nuestra web y anotate porque te vas a perder un curso muy, muy lindo y profundo sobre acompañamiento espiritual. Si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise del próximo video que en estos días estamos subiendo. No solo sobre acompañamiento, sino sobre un montón de temas de formación católica. Si llegaste hasta acá, te agradezco. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.